Lo que puede pasar en los mercados, ¿no es cierto? Hay un dato que están surgiendo a propósito de los mercados internacionales a esta hora de la mañana, ¿no? El pre-market, como decías vos, ¿no? Sí, ya se ven números negativos, tanto en acciones, ahora te decíamos, en acciones hasta 18% abajo estaban acciones de los bancos, y también los bonos están mostrando números negativos entre 16 y 17%. Para un bono una caída de esa magnitud es terrible, es mucha, y por lo tanto lo vamos a ver reflejado en el riesgo país y en los bancos que ya venden billete, más allá de que todavía no arrancó la rueda cambiaria. Ya se vende a 51 pesos el dólar. Así es. Bueno, y estamos en comunicación vía Skype con Miguel Arrigoni, que es consultor económico. Arrigoni, muy buenos días. Sofía Bustamante y Javier Díaz los saludamos aquí. Buen día, ¿qué tal, Sofía, Javier? Bueno, bastante trabajo van a tener también ustedes, no solamente los analistas políticos, sino también los económicos, ¿no? ¿Qué podemos decir a esta hora de la mañana, previo a apertura de los mercados? Y a ver, normalmente los banquinazos a los que nos tiene acostumbrado Argentina tienen su costo y este no va a ser la excepción. O sea, venimos de un gobierno que viene cometiendo muchos errores, muchísimos yo diría. Hay cierto libreto de los economistas que viene mal enfocado desde enero del 2016. Lo digo ahora porque yo lo escribí en esa época. Y la corrección ahora va a ser muy fuerte. El tenor de la misma va a depender de saber si volvemos a la época de Kicillof, Moreno, Marcó del Ponte y demás, que no creo honestamente. Yo creo que anoche escuchaba a Kicillof, escuché atentamente a todos, Kicillof decía aprendimos. Bueno, ojalá que haya aprendido, porque se mandó unas cuantas bacanas también. En cuanto a estos días que son los más álgidos que hay que pasar, dependerán de las declaraciones del llamémosle pseudo presidente electo, porque con esta diferencia de votos la probabilidad de que Alberto Fernández sea el presidente es sumamente elevada. Pero bueno, yo creo que era el axioma de Baglini, ¿no? Que el tenor de las declaraciones es directamente proporcional, es inversamente proporcional a la chance de que vos agarres la manija, como quien dice. Claro. Entonces, mientras no voy a agarrar la manija, digo cualquier cosa, pero cuando veo que la voy a agarrar, me pongo un poco más cauto. Esperemos que suceda eso. Miguel, Sofía te saluda, buenos días. Quería saber si hay algo que pueda decir, porque se está especulando con que el Banco Central lance algún comunicado antes de las 10 o que, bueno, hagan algo para frenar un poco al menos esta caída. ¿Vos tenés esperanza de que algo pueda salvar la rueda de hoy? Lamentablemente las intervenciones del Banco Central ya en la época de Sturzenegger eran malas y de malas se volvieron a pésimas. Me sorprendería que ahora hagan algo que pueda frenar esto, porque ya hay una realidad, el poder ya pasó de lado. Lo que se dice el sabot, el mazo de cartas, en este momento lo tiene la gente de Fernández y bueno, de ambos Fernández. Y yo creo que depende más el mercado de lo que digan ellos de lo que haga el central. De todas formas, si el central va a responder con lo mismo, que subir las tasas y todas esas tonterías que viene haciendo, yo calculo que va a echar más nafta al fuego y va a poner más el mercado en problemas. Me parece que hay que dramatizar el tema del valor del dólar. La realidad es que el dólar está nivelado o levemente atrasado, no lo veo tan desfasado, pero como si es tomado como el refugio frente a una época económica que va a ser peor, debería subir a nivel de pesos, pero ojo, que si la lectura es al revés y pensamos que la economía va a mejorar, no debería ser tan así, excepto los primeros días. Recordemos que cuando hay lo que se llama el mercado overshooting, o sea que el valor de la divisa se dispara, también es una oportunidad importante para muchos que marcan diferencia. Entonces hay que ver estos primeros días cuánto pesa la especulación y yo creo que va a pesar mucho. ¿Y vos creés que puede llegar a aprovechar Alberto Fernández, que ya se hizo, bueno, gran parte del ajuste, gran parte de lo que no quería hacer nadie, que era acomodar un poco los números y a partir de ahí veamos una reactivación, es decir, que pueda aprovechar que, bueno, ya se hizo el trabajo sucio y que a partir de ahí podamos ver, bueno, una economía un poco más, activa, en crecimiento, con mejores números?
Yo particularmente no creo que se haya hecho el trabajo sucio, discúlpame Sofía, discrepo. El único trabajo que yo diría que se hizo, a mi modo de ver bien, es la parte del ajuste fiscal a nivel de gastos que hizo el equipo de Duhovne, esa parte la hizo bien. Creo que en eso arrancan mejor, pero en el resto de las variables arrancan peor. Se va a dar una cosa inédita. Usualmente el peronismo heredó economías quizá no tan malas y bueno, de alguna forma se empeoraron. Y esta vez va a ser al revés. Yo creo que la economía está muy complicada, más que nada por los tiempos, ¿no? 4 años de tasas reales hiperpositivas para empresas han generado mucho daño en el tema productivo. Miguel, Muy ¿nos dañado, escuchás? A ver y si... eso A así ver, que tiene una tarea ardua por delante. ahí estamos, a ver, recuperando. ¿Nos escuchás bien vos, Miguel? Sí, Ah, perfecto, se entrecortaba un poquitito. Y a propósito de bueno, esto, porque todos lo... A ver, la pregunta del millón es qué puede pasar en la jornada de hoy, algo de ustedes estaban hablando, vos estabas hablando con Sofía, pero digamos, son 77 días que nos separan, 76 días que nos separan de la primera vuelta, ¿no es cierto? Y un gobierno que ha tenido un cimbronazo como este, digamos, espera que haya una especie de, o buscará seguramente una especie de consenso, digo, para calmar los mercados, para que esto no nos afecte a todos. Es decir, ¿qué debería hacer? Porque vos arrancaste hablando de Kicillof y el gobierno anterior. ¿Qué debería hacer la oposición con los números ahora sí en la mano, con estos números que ha obtenido en las PASO, que después los tendrá que refrendar el 27 de octubre? Pero ¿qué debería hacer? ¿Cuál es el papel económicamente hablando de la oposición? mira, yo en su momento, cuando fue el tema del fondo, no fondo, lo escuché a Kicillof en el Congreso hablar bien realmente, no en forma partidaria, sino más bien como ciudadano y tratando de que no nos endeudemos de esta forma, que no vayamos al fondo, dando alternativas. Si realmente tanto Kicillof como otros miembros del equipo reaccionan de esa manera, estaría muy bueno. Me parece que Argentina se merece de una vez por todas, nos merecemos nosotros, que se dejen de pelear, ya las elecciones ya pasaron, abandonemos el discurso de campaña y sentémonos a ver, porque como alguna vez dijo Perón, en Argentina arreglamos entre todos, no la arregla nadie. Sí. Y había otro dirigente, Balbín, que decía, el que gana, gana y el que pierde ayuda. Si vamos a ese axioma y podemos empezar a pensar que la gente tiene que vivir y tratar de sufrir lo menos posible, me parece que es imprescindible que se sienten las futuras autoridades económicas con las presentes y empiecen a consensuar alternativas del manejo de algunas variables. O sea, el ministro de Duhovne decía que la tasa iba a bajar inmediatamente después de que se gane el domingo. Bueno, se perdió. Yo me pregunto, si le ibas a bajar porque ganabas, ¿por qué no la bajarías porque perdías? Claro. El valor del dólar se va a disparar igual, porque depende de la expectativa, pero también depende de lo que dice la oposición. Entonces, en definitiva, me parece a mí que la apuesta es al diálogo. Yo creo que el gobierno tiene referentes muy importantes en Frigerio, en su época Monzó, lamentablemente ya no tanto como antes, ya no como antes, que estos puentes, bueno, el Pichetto es una alternativa, armar un puente para con el equipo triunfante poder lograr algo un poquitito más consensuado, una transición que no nos lleve a una situación de matar o morir. Miguel, ¿y qué crees entonces? Vos estabas hablando de un kirchnerismo un poco más amigable, por así decirlo, en cuanto a las cuestiones económicas. Es decir, ¿qué esperas que pase con el FMI? ¿Vos crees que pueden llegar a sentarse y negociar o tienen otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿China? ¿Dónde podrían financiarse si no? Mira, justamente esto lo hablaba con un amigo que no piensa como yo. A mí me gusta tener amigos que no piensan como yo. Pensamos igual en cuanto a país y queremos lo mismo, pero algunos matices tenemos. Yo creo que el fondo no es tan malo como lo pintan. Depende de cómo vos lo tomes. Mi profesión me llevó a negociar con bancos deudas, sobre todo estos últimos 2 años, cantidad de reestructuraciones y demás. Y cuando vos tenés un acreedor financiero enfrente, no tenés un enemigo. Tenés alguien que vos tenés un problema, el otro tiene un problema y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y al principio sí, puede haber un poquito de roce de alguna que otra piña, pero si vos llevas un programa razonable y explicás cuáles son los motivos por los cuales este esquema actual no andaba,
Yo no creo que el fondo sea tan obtuso de decir no te voy a escuchar, no te voy a dar, te voy a cerrar la puerta en la cara. Lo que sí me parece importante es que abandonemos el discurso de barricada y hablemos en serio. Y sí rescato algo que se llama crecer, que no nos bajemos del mundo. O sea, ya hicimos el experimento de bajarnos del mundo y quedar amigos solamente de Venezuela y de Nigeria. No volvamos a eso. O sea, creo que de eso hay algo. Y un último temita es, que te quiero reflexionar es, ¿estamos hablando de Kirchner o estamos hablando de Fernández? Pues no es lo mismo, me parece a mí. A mí me parece que Alberto Fernández es una cosa, a mí me parece que Kirchner es otra cosa, y habrá que ver cómo eso también se comulga dentro del propio partido. Bien. Arrigoni, muchas gracias por este contacto con el canal de la ciudad, gracias por atendernos en esta mañana. No, al contrario, lo último que te digo es calma estos días, que la gente no se apure, que no salga a vender, a comprar, que cuide sus ahorros, que tenga un poquito de paciencia. Hay mucho oportunista pescando incauto en este momento. Claro, exactamente. Bueno, a río revuelto, ¿no es cierto? Ganancia de pescadores, dice, ¿no? De algunos. Sí, pero mejor vos quedate en la orilla, por hoy. Sí, exactamente, tal cual. Bueno, Okay. Gracias, un abrazo grande. No, gracias a ustedes.